Creo en el nombre de Jesucristo. ¿Cuándo creemos en alguien? Creemos en alguien cuando le conocemos, ¿no es así? Y tengo una pregunta para cada uno de nosotros en este día. Si queremos creer en Jesús, necesitamos saber quién es Jesús. Y la pregunta para cada uno de nosotros es, en forma personal, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Recuerdas la última vez que te hicieron esta pregunta? ¿Recuerdas cuál fue tu respuesta? ¿Realmente estabas absolutamente convencido y seguro de lo que estabas contestando? ¿Crees que estás listo para dar una respuesta clara, sólida y bíblicamente correcta acerca de quién es Jesús? ¿Tienes esa clase de relación profunda y personal con Jesús de la cual puedes describir perfectamente quién es Jesús? Esta es una pregunta que todo cristiano debería poder contestar sin titubear. Sin embargo, muchos creyentes no se sienten capaces de explicar quién es Jesús. Incluso después de haber sido salvos, incluso después de bautizarse, incluso después de formar parte de algún ministerio, se duda de quién es Jesús. Pero si a alguien le pregunta quién es Jesús y no sabes cómo responder, muchas veces sucede esto en nuestra vida porque es debido a que estamos viviendo en un mundo que está lleno de diversas opiniones y falsas ideas acerca de quién es Jesús. Amados, debemos estar preparados para responder correctamente con la ayuda de la única fuente confiable que podemos usar, y esa es la palabra de Dios. Por eso hoy vamos a sumergirnos en la palabra de Dios y vamos a preguntarle a la palabra de Dios quién es Jesús. Pero antes de ir a la palabra de Dios, te invito a que vayamos al Dios de la palabra y juntos podamos buscar la guía de Dios. Oramos. Padre bueno que estás en los cielos, gracias por darnos la oportunidad de estar frente a tu palabra. Honramos tu nombre y queremos ser sensibles a lo que tienes para decirnos. Prepara nuestros corazones, estamos listos para escuchar tu voz. Oramos en el precioso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Mateo capítulo 16. El Evangelio según San Mateo capítulo 16, versículos 13 al 15. Y allí vamos a estar viendo acerca de esta pregunta que hizo Jesús en forma intencional hacia sus discípulos cuando Él le dijo, ¿quién dicen que soy yo? Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y la pregunta de Jesús tenía un significado mucho más profundo, una intención mucho más profunda, de que sus discípulos solamente le informaran acerca de lo que los demás decían. La respuesta de los discípulos fue, algunos dicen que eres un profeta, Juan el Bautista, de hecho era el último profeta que había estado ahí en esos momentos. Otros mencionan a profetas un poco más lejanos. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel estaba esperando a alguien que se levantara con voz de Dios, con la autoridad de Dios, para liberarlos, sacarlos de la esclavitud, y estaban esperando a un profeta. Entonces muchos pensaban que Jesús era un profeta más. Ahora, esta pregunta es tan importante que no solamente se queda ahí, sino que Jesús la hizo personal. Y le dijo a sus discípulos, y nos las transfiere a nosotros, y hoy nos dice a cada uno de nosotros, ¿quién decís o quién dices tú que soy yo? Por lo tanto, vamos a tomar, amados, esta pregunta en serio. Tan en serio la vamos a tomar que vamos a descubrir si Jesús es quien dice ser, pero sobre todas las cosas, ¿qué dice la Biblia acerca de Jesús? Y es interesante porque en medio de esta respuesta aparece Pedro, en ese entonces Simón. Y Simón, guiado por el Espíritu, va a dar una respuesta que al parecer es correcta. Y le dice allí en el versículo 16, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces Jesús le respondió, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Una revelación necesaria, porque les dijo de esa manera, yo no necesito que tengan el conocimiento general, sino el conocimiento de realmente quién soy yo. Y en ese momento Jesús estaba revelándose a sus discípulos quién era. Por lo tanto, ¿crees ahora
que esta pregunta tiene alguna importancia en nuestras vidas? Claro que es importante saber la respuesta. Seguramente hoy cuando venías a la iglesia, ¿sí?, no pensabas que ibas a ser puesto a pensar en algo tan importante y trascendente. Y quizás ahora estás dudando acerca de lo que sabes sobre Jesús. Pero por eso hoy vamos a estudiar y a concentrarnos en Jesús y a conocer más de su obra en nuestras vidas para de esa manera poder convencernos de quién es Él. Vamos a tomar nuestras hojas para poder tener el estudio en esta hora. Y hay allí una pregunta muy interesante que nos ayuda a complementar la pregunta primera. Y la pregunta es, ¿por qué debemos saber o conocer quién es Jesús? ¿Por qué debemos entender quién es Jesús? Porque cuando conocemos y entendemos quién es Jesús, Él se transforma, Él hace un cambio trascendental en nuestras vidas. Y cuando sabemos la respuesta a esta pregunta es porque Jesús no solamente es el Señor, sino que también se convierte en el Salvador de nuestras vidas. Y lo primero que sucede en nosotros, o de los primeros cambios que vemos en nuestras vidas, y apuntamos ahí en nuestras hojas como punto número 1, es que cuando conocemos a Jesús, Él moldea o comienza a moldear nuestro carácter. Completamos ahí. El conocer a Jesús nos ayuda a moldear nuestro carácter. El carácter es un conjunto de cualidades intrínsecas, quiere decir que viene en nosotros, propio de cada uno de nosotros, en las personas, ¿sí?, que determina la respuesta que nosotros vamos a tener ante cualquier situación. Es diferente al temperamento. Tan diferente es que el carácter, a diferencia del temperamento, sí lo podemos cambiar y necesitamos cambiarlo, necesitamos moldearnos, basarnos en nuestro temperamento y de así desarrollar nuestro carácter. Ahora, debemos entender que no somos fruto de la casualidad, ni mucho menos somos fruto de una cadena evolutiva que nos sacó desde el fondo del mar y nos puso en las ramas más altas de los árboles, pero no saben explicar cómo pasamos de la punta de los árboles a caminar en forma recta y a representar a la humanidad. ¿Sí? Les falta un eslabón, sigue perdido ese eslabón para explicar eso. Pero eso hace las personas para dejar fuera de la ecuación creativa de creación a Dios. Cuando vamos a la palabra de Dios, nos damos cuenta que cualquier pensamiento ajeno a que nosotros somos parte de una evolución, ¿no es cierto?, que cualquier pensamiento que está ajeno a que somos parte de la creación, es incorrecto. ¿Por qué? Porque nosotros, dice la palabra de Dios en Génesis, capítulo 1, versículo 26, lo siguiente. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre, que dice, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Marquen allí, hagamos. ¿Sabes una cosa? Lo que debemos entender es que cuando Dios nos creó, Dios se inspiró para crearnos. Dios se inspiró y su inspiración fue en Él mismo. Y después de haber creado al ser humano, o primero lo que hizo Dios fue crear el paraíso, y luego de haber creado el paraíso ahí puso al ser humano porque lo pensó para el hombre, ¿sí? Dios se detuvo un momento y consideró a Jesucristo que estaba allí, consideró al Espíritu Santo que estaba allí, se consideró a sí mismo y dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Es por eso que fuimos hechos a imagen de un Dios Padre, de Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y allí puso al hombre en aquel huerto y entregó la responsabilidad de todo lo creado. Y vio Dios, dice, que después que hizo el paraíso era bueno, pero cuando puso al hombre, Dios dijo, esto es muy bueno. Pero ¿sabes una cosa? Cuando Dios entregó lo creado al hombre, la armonía duró solo 2 capítulos. Porque en Génesis capítulo 3, el hombre decide darle la espalda a Dios. El hombre decide ir por su cuenta, dejando afuera de su vida a Dios, y como consecuencia es que Dios los saca de su presencia, los quita del paraíso, y conocemos las consecuencias del pecado. ¿No es así? Sin embargo, en ningún momento Dios deja solo al hombre. Es allí donde Dios comienza a moldear el carácter del hombre, a trabajar. Y para que no esté solo, Dios le dice, cuando da toda una serie de consecuencias a causa del pecado, les explica que no van a estar solos, sino que en medio de lo que Dios planeó está Jesucristo. Y que un día Jesucristo se va a presentar para volver a poner todo en su lugar, para volver a tener orden. Sí, este Jesucristo
que se presentó como hombre, pero que fue muy diferente a los hombres. Desde sus comienzos, porque estuvo presente en la creación. Pero su concepción, cuando llegó a la tierra, fue anunciada 700 años antes. Y su concepción fue tan milagrosa y tan divina que fue el Espíritu Santo quien bajó a una virgen que no había conocido hombre y allí concibió, y esta virgen dio a luz al Hijo de Dios, el cual llamó Jesucristo. Por eso cuando hablamos de Jesús moldeando nuestro carácter, debemos entender ¿qué cosa? Que no podemos ser iguales cuando entregamos nuestra vida a Jesucristo. ¿Por qué? Porque en ese momento, cuando Jesucristo llega a nuestra vida, empiezan los cambios debido al impacto que Jesucristo tiene en la vida de las personas. Y cada uno de nosotros, amados, debe tomar en serio esta verdad absoluta. Y cada uno de nosotros debe trabajar cada día para ser digno, merecedor de un amor tan sacrificial, y que es un proceso que nos lleva a moldear nuestro carácter. Debemos esforzarnos cada día y exponernos a la persona de Jesucristo. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 18, dice así: por tanto, nosotros todos, ¿qué dice? Vamos todos juntos. Mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Marquen allí mirando a cara descubierta y marquen allí transformados. Este versículo busca que nosotros exhibamos nuestro corazón, ¿sí? Que nos llevemos, que realmente entendamos que el cambio en nuestra vida es necesario, que la metamorfosis de nuestra vida se genera cuando confrontamos y conocemos quién es Jesús. Dios va a utilizar diferentes métodos para moldear nuestro carácter y así formar a cada uno de nosotros, o en cada uno de nosotros, el carácter de Jesús. Y algunos métodos para que entendamos y los tengamos presentes en nuestras vidas diarias pueden ser los siguientes: las pruebas, los desiertos que aparecen en nuestras vidas, más que necesarias, ¿sí? Porque las pruebas hacen que salga lo mejor que hay en nuestro corazón, e incluso hace que nosotros, al vernos tan limitados, no nos quede otra más que correr a Cristo para superar aquel momento difícil. A las pruebas no les tenemos que huir, las tenemos que enfrentar, aun sean tormentas duras, desiertos difíciles, porque Dios prometió que no nos va a dejar solo y que ahí va a estar. Y toda prueba es necesaria en nuestras vidas para superar un escalón más y de esa manera ser formados a la imagen de Jesús. ¿Por qué? Porque cuando nosotros superamos la prueba, dice la palabra de Dios, que llega a nosotros la paciencia, que llega a nosotros el gozo, que llega a nosotros la paz, y que podemos realmente comprender acerca del amor de Jesús. Pero no solamente Dios utiliza las pruebas, sino que también permite las tentaciones en nuestras vidas. Que a diferencia de las pruebas, ¿sí?, son para sacar lo peor que hay en nuestro corazón, para vaciar todo aquello que hemos estado guardando que no nos hace bien. Debemos también recordar que no pertenecemos a este mundo y que ya no somos parte de este mundo. 3 enemigos conocemos los cristianos. Uno es el mundo, otro es el diablo y otra es la carne, nuestra concupiscencia. No debemos dejar dominar de ninguna y debemos huir de las tentaciones en nuestras vidas. Pero no solamente eso, las pruebas, las tentaciones sirven para moldear nuestro carácter, sino también que es necesario para que nuestro carácter sea moldeado, que nosotros creamos y crezcamos en una comunión constante con nuestro Dios trino. Que realmente no sea solo de domingo. Que no sea el hecho de que estoy en la presencia de Dios cuando estoy el domingo, sino que sea una práctica diaria en nuestras vidas. Nuestro devocional, nuestro tiempo de oración, nuestro tiempo de alabanza personal con Dios ayuda a que nuestro carácter sea moldeado. Y por último, una situación que también moldea nuestro carácter es la relación con los demás. ¿Sí? Necesitamos aprender a establecer lazos de relación, aún con aquellas personas que no nos caen y que forman parte de nuestra familia, o que forman parte de la familia de Dios, o que forman parte del lugar donde nosotros estamos, el trabajo, la escuela, los lugares que nosotros realmente frecuentamos. La palabra de Dios dice: en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos.
queremos moldear nuestro carácter, necesitamos aprender a mejorar nuestras relaciones. ¿Por qué? Porque todo esto nos va a ayudar a entender ¿qué cosa? Que cada día, completamos en nuestras hojas, somos transformados más a la imagen de Cristo. Somos transformados más a la imagen de Cristo. ¿Por qué debemos entender quién es Jesús? Punto número 2. Porque cuando entendemos quién es Jesús, esto impacta en nuestra fe. Impacta en nuestra fe. Hemos estado estudiando domingos anteriores acerca de tener una fe genuina y hemos visto a la luz de la palabra de Dios y a través de la vida de personajes que fueron expuestos a quizás circunstancias difíciles, que era la forma que su fe era realmente puesta a prueba y que ellos, superando aquellos obstáculos en su vida, realmente podían decir que tenían una fe genuina. Ahora, Jesucristo, quiero que nos quede claro esto, vino a este mundo a impactar. Y su sacrificio a nuestro favor en la cruz del Calvario es lo que realmente va a impactar de lleno a nuestra fe. Podemos decir, conocer a Jesús, pero realmente no creemos que Él pueda impactar o cambiar nuestras vidas. Cuando nosotros conocemos de Jesús, Él va a impactar de lleno en nuestras creencias. ¿Por qué? Porque Jesús obra en nuestra mente para darnos la seguridad que necesitamos y para cambiar nuestras perspectivas, para que nosotros tomemos ahora diferentes juicios y generemos de esa forma convicciones que estén basadas en la persona de Jesucristo y en la palabra de Dios. Cuando Jesucristo es nuestro Señor y nuestro Salvador, vemos las cosas de otras maneras. No solamente formulamos juicios diferentes, sino que también nuestra vida tiene un aire diferente y hay un sentido de seguridad diferente. ¿Por qué? Primera de Juan, capítulo 5, versículos 12 y 13, nos aclara de cómo funciona el impacto de Jesús en nuestras vidas. Porque dice así, el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Definitivamente hay una diferencia grande entre estar vivo y no estar vivo. Pero sigue diciendo, todos juntos, dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Pero muchas veces nos cuesta creer o no estamos seguros realmente de quién es Jesús porque no le conocemos en su totalidad. Una buena forma de empezar a conocer a Jesús es conocer su esencia. Y algo que marca quién es Jesús o que marca a toda persona en cuanto a la identidad es su nombre. Y cuando pensamos en los nombres que en la palabra de Dios se le da a Jesús, sabemos que en la Biblia se lo llama como el Rey de Reyes, se lo llama como el Señor de Señores, se lo llama como el Príncipe de Paz, como el Salvador, el Redentor, Emmanuel, Consejero, Dios fuerte. Recibe un montón de nombres y a medida que nosotros vamos enfocándonos y profundizándonos en los nombres de Jesús y conociéndole, vamos a estar teniendo una mejor perspectiva y conocimiento de quién es Dios. No debemos dejar de estudiar quién es Jesús, pues los nombres de Jesús nos revelan más acerca de su persona e impactan directamente nuestra fe. Pero no solamente sus nombres, sino que también sus atributos, porque la palabra de Dios dice que Jesús es Dios y que Él estuvo aquí en la tierra, tomó forma humana, pero en ningún momento desechó su forma divina o dejó de ser Dios. Y aunque limitó sus atributos, sí, Él nunca dejó de ser omnipotente, Él nunca dejó de ser omnisciente y Él nunca dejó de ser omnipresente. Pero así como también fue Dios, fue hombre. Y aunque siguió siendo Dios, Jesús también era un hombre que a diferencia de nosotros nunca pecó. El propósito era impactar nuestra vida revelándonos al Padre y morir por cada uno de nosotros en la cruz. Y fue un hombre de amor. ¿Por qué decimos esto? Porque nos enseñó acerca del amor. Pero mucho más importante, Él lo demostró por medio de su vida y de su muerte. Es Jesús
quien nos hace, como Romanos capítulo 8, versículos 37 y 39 dice, que antes en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro. ¿De qué cosa? Vamos todos juntos. De que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El conocer y poder describir a Jesús nos da la seguridad que nosotros necesitamos. Nos da la seguridad que nosotros necesitamos. ¿Por qué necesitamos saber quién es Jesús? Punto número 3. Porque al conocer a Jesús estamos permitiendo que Él influya en nuestro estilo de vida. Que influya en nuestro estilo de vida. Y la palabra de Dios es muy clara en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17, cuando dice lo siguiente: de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pablo nos dice que todos los creyentes han muerto con Cristo y ya no viven para sí mismos. Nuestras vidas ya no pertenecen a este mundo, ahora le pertenecemos a Él. Nuestra muerte es a aquella vieja naturaleza pecaminosa, la cual fue clavada juntamente con Cristo en la cruz, por el cual Él pagó el precio. Así como fue clavada, fue también sepultada con Él nuestra vieja naturaleza. Y así como Él fue resucitada, dice la palabra de Dios, junto con el Padre, para que nosotros seamos levantados ahora a una nueva vida. Y este nuevo nacimiento se produce por obra y voluntad de Dios, no por nada que tú y yo hayamos hecho o ni siquiera por haberlo merecido. Él hizo de algo viejo algo nuevo y fresco, hizo algo único. ¿Pero qué es aquello viejo a lo que yo tengo que renunciar porque está muerto y quedó crucificado en la cruz del Calvario? Es simple. Son todas aquellas hábitos y pasiones pasadas que lo único que hacían era alejarme de Dios. Es considerar mi opinión superior a la opinión de Dios. Aquellas cosas deben salir de mi vida. ¿Sí? Antes andábamos muertos, ¿sí? Pero ahora tenemos que dejar esa vida. Debemos dejar de jactarnos de lo que éramos. Debemos dejar de un lado la autopromoción. Debemos dejar de un lado la autojustificación. Y la nueva criatura, ¿sí?, que ahora somos, debe empezar a poner su mirada en Jesús. Para que así, de esa manera, nuestro estilo de vida comience a ser influenciado. Pero al igual que aquello viejo ya pasó, el versículo dice, todas las cosas son hechas nuevas. Y lo nuevo que llega a nuestras vidas, ¿sí?, aquello que viene a reemplazar las cosas viejas, no son otra cosa que propósitos y sentimientos e ideas que ahora empatan con la mente de Jesús. Es decir, vemos al mundo diferente. Incluso la palabra de Dios, por más que antes la hayamos leído, nos suena diferente y nos damos cuenta de que tiene vida y que transforma nuestras vidas. Hay nuevos sentimientos hacia las personas. Hay una nueva clase de amor hacia la familia, incluso hacia los amigos. Esto es lo que nosotros llamamos el primer amor. El pecado, ya no nos aferramos al pecado, sino que ahora deseamos que el pecado se aleje definitivamente de nosotros. El apóstol Pablo nos dice en Efesios capítulo 4, versículos 22 al 24, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos, que dice, del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Y qué dice? Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Pero, ¿qué pasa con el cristiano que sigue pecando? Y muchas veces somos muy rápidos para juzgar el pecado de nuestro hermano. Incluso nosotros seguimos pecando. Hay una diferencia aquí entre ¿qué? Entre seguir pecando y vivir en el pecado. La respuesta es, vamos a seguir pecando mientras estemos en esta tierra.
lo que debemos hacer cada uno de nosotros, no buscar alcanzar la perfección porque no lo vamos a lograr aquí, pero el cristiano debe estar en la redención que recibe a través de Jesucristo, buscando cada día su santificación, buscando cada día estar más cerca de aquel hombre, aquella mujer perfecta que Dios espera que seamos. Nuestra nueva naturaleza debe empezar a odiar el pecado, ¿sí?, la cual ahora ya no tiene poder sobre nosotros, sin embargo está en nosotros. La diferencia ahora es que esta nueva creación ya no es esclava del pecado, sino que es libre del pecado, ¿sí? Y el pecado ya no tiene por qué realmente tener poder sobre nosotros. Nadie dijo que la vida cristiana sería fácil, pero lo que sí debemos entender que al conocer a Jesús hace que ésta se vuelva inmediatamente nuestra medida. Que Jesucristo sea nuestro modelo. ¿Por qué? Porque Jesús no necesariamente llevó una vida extraordinaria mientras estuvo aquí. Pero déjame decirte algo. Jesús nunca escribió un libro. Sin embargo, hay un libro, la palabra de Dios, que todo lo que hace es hablar acerca de Jesús. Jesús no escribió canciones, ¿sí? Pero sin embargo, hay cientos y miles de canciones que están escritas para alabar y reconocer el nombre de Jesús. Jesús nunca edificó una casa. Sin embargo, Él prometió prepararnos un lugar en el cielo. Jesús no estudió medicina. Sin embargo, sanó a multitudes e incluso resucitó muertos. Jesús nunca viajó más de 200 kilómetros de la zona donde residía. Sin embargo, sus palabras llegaron hasta el fin del mundo, impactando todo lo creado. Jesús no fue soldado. Sin embargo, sus palabras derrumbaron imperio. Cuando yo conozco a Jesús y quiero ser más como Jesús, definitivamente Él va a cambiar mi estilo de vida. Y ahora nosotros estamos empoderados, ¿sí?, por la justicia de Dios, y nuestras vidas, completamos en nuestras hojas, nuestras vidas deben reflejar la justicia divina. Nuestras vidas deben reflejar la justicia divina. Y punto número 4. ¿Por qué debemos conocer quién es Jesús? Porque el conocer quién es Jesús determina nuestro destino eterno. Determina nuestro destino eterno. El día en que cada uno de nosotros pasará a la eternidad puede llegar más pronto de lo que pensamos, incluso sin planearlo. Pero déjame decirte una verdad. No todos van a ir al cielo. ¿Cómo podemos entonces tener la seguridad de que somos uno de los que pasará la eternidad en el cielo? Hoy vivimos en una sociedad que es muy común escuchar de que, no te preocupes, todos van al cielo. Y no es así. Porque no todos los caminos conducen al cielo. Hay muchos que piensan que pueden tener el cielo sin tener a Jesús. Y déjame decirte, esta ecuación es imposible. No hay cielo si no hay Jesús. Quieren la gloria, pero no quieren tener en cuenta la cruz, y mucho menos aquel el cual murió en la cruz. Muchos no quieren aceptar que Jesús es el único camino para ir al cielo. Jesús mismo nos dice en Juan capítulo 14, 6, yo soy el camino. Yo soy el camino. Y la consecuencia de no aceptar esta verdad es una eternidad en el infierno. ¿Por qué? Porque la fe en Cristo es la clave para ir al cielo. Lucas capítulo 19, versículo 10 dice la palabra de Dios lo siguiente. Porque el Hijo del Hombre, que dice, vino a buscar a los perdidos y a salvarlos. Él siempre tuvo claro cuál era su propósito. Pero hoy en día muchos cristianos o muchos creen en un evangelio diluido que acaba definitivamente con que no hace falta el arrepentimiento del pecado porque Dios me acepta tal cual soy. Ellos quieren creer en un Dios amoroso que no va a juzgar a nadie, que nunca menciona el pecado y que no espera ningún cambio en el estilo de vida. Pueden decir incluso cosas como, mi Dios nunca enviará a una persona al infierno. ¿Cómo puedo pensar en Dios si Dios es amor? Pero Jesús, a través de su ministerio, dejó en claro que sí existe un infierno,
Porque en toda su vida que estuvo aquí en la tierra, Jesús habló más del infierno, advirtiéndonos de su existencia, que incluso del mismo cielo. Amados, hemos descubierto en esta mañana que todos somos eternos, porque todos fuimos hechos a la imagen de Dios. Y después de tener una muerte física, nuestro espíritu hará que nosotros vivamos para siempre. Ahora, el lugar en el cual residiremos en nuestra eternidad, sea cielo o infierno, dependerá de nuestra actualidad con nuestra relación con Dios. Si hemos entregado nuestra vida a Cristo, si hemos reconocido nuestra situación de pecador delante de Jesucristo, si hemos declarado incluso que somos pecadores y que necesitamos que la sangre de Cristo limpie nuestros pecados, y de esa manera Jesucristo se convierte en nuestro Salvador y en el Señor de nuestras vidas, la Biblia enseña que todos hemos pecado y que todos merecemos un castigo. No hay nada que podamos hacer para ganar el perdón de Dios. Por eso nuestro Padre Celestial envió a su Hijo Jesucristo a tomar nuestros pecados sobre sí, a cargarlos sobre sus hombros, a llevarlos a la cruz y recibir para todo aquel que se arrepiente y se reconoce como pecador el castigo que nos era reservado para nosotros. Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10 dice así: si confesares con tu boca, todos juntos, que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Solo así, creyendo en nuestro corazón y confesando con nuestros labios, podemos llegar a ser parte de la familia de Dios, a través del sacrificio de Jesucristo. Si es así, nos espera una eternidad con Él en el cielo. Su único requisito para esta asombrosa bendición es que reconozcamos que somos pecadores, que necesitamos de Jesucristo como Salvador y que creamos que Jesús murió para salvarnos y confesemos con nuestras bocas. La palabra de Dios nos enseña al final, y completamos nuestras hojas, que nuestro destino eterno está determinado por la relación que tenemos con nuestro Salvador. Quienes rechacen la oferta de Cristo pasarán la vida después de la muerte separados de Él, pero quienes crean vivirán con Él para siempre. Esto es palabra de Dios. Vamos a orar. Señor, estamos en tu presencia y hoy conociendo quién es Jesús. Y muchos de nosotros quizás reconociendo la necesidad de Jesús en nuestras vidas. Por eso te pido que el poder de tu Espíritu Santo, si está trabajando en la vida de personas que aún no tienen una relación contigo, que hoy puedan reconocer delante de Jesucristo que necesitan que la sangre limpie sus pecados porque se reconocen pecadores y que para estar en la eternidad necesitan estar contigo. Oramos en el precioso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios nos bendice.